Si Trump y Maduro pudieron ser bloqueados, ¿qué ocurre con otros líderes mundiales en países como Brasil, India, Pakistán, que han incitado a la violencia? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Fake news o información falsa. ¿Quién nos recuerda los remedios para el COVID que recomendó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que no tenían ninguna base científica? ¿Cuántos de ustedes nos han topado con las fotos de tiburones nadando por las avenidas de Puerto Rico durante los días de mucha lluvia? De estos, podría enumerar múltiples ejemplos. Un estudio publicado en el 2018 en la revista Science detectó que las noticias falsas se esparcen 6 veces más rápido que las verdaderas y que la ira es la emoción que se extiende con más rapidez que otras en este entorno. Esto luego de analizar mensajes compartidos en la red social Twitter por 3 millones de personas. No cabe duda que las redes sociales nos han permitido tener acceso a información de forma amplia y rápida. No obstante, esas redes también han sido utilizadas para diseminar noticias falsas que promueven toma de decisiones incorrectas, coraje, tensión social, difamación, bloqueo de cuentas, entre otras. Por eso, distintas jurisdicciones han decidido implementar legislación para eliminar, restringir y evitar el uso de noticias falsas en las redes sociales. Por ejemplo, la Unión Europea ha manifestado una gran preocupación por la propagación de noticias falsas y sus efectos en la política. Específicamente, en Alemania se presentó una ley para eliminar, restringir y evitar las noticias falsas en los medios de comunicación, así como los mensajes de odio, comentarios inadecuados discriminatorios, amenazas e incitación a violencia, entre otras. Esta legislación obliga a dichos medios a presentar informes relativos de las noticias falsas detectadas. Además, establece que quien incumpla se verá obligado a eliminar dicha información o desinformación en un plazo de 24 horas o será sancionado con una multa. Por otra parte, en España se ha presentado una propuesta en el Congreso para que el gobierno tome medidas contra la desinformación. Entre esas medidas se encuentran controlar lo que han llamado como desestabilización planificada a través de noticias distorsionadas que son gestionadas por actores con intenciones hostiles, específicamente contra la Unión Europea. Esa propuesta se basa en medidas similares a las presentadas en Finlandia, donde se ofrecen guías en las escuelas para fomentar un pensamiento crítico en los alumnos que les sirva para detectar noticias falsas. En el caso de Estados Unidos, fue necesario el intento de insurrección en el Capitolio para que las plataformas de redes sociales finalmente suspendieran las cuentas del expresidente Donald Trump y forzaran una discusión sobre el contenido en línea, el odio y la violencia. Si Trump y Maduro pudieron ser bloqueados, ¿qué ocurre con otros líderes mundiales en países como Brasil, India, Pakistán, que han incitado a la violencia? Recientemente, la Junta de Supervisión de Facebook aprobó la revisión de la suspensión de las cuentas de Trump. Ante esa realidad, es esencial considerar si se trata de una excepción única centrada en Estados Unidos o una decisión que sienta un precedente basado en las normas internacionales de derechos humanos. Además, es importante reflexionar cómo ello se aplica no solo a líderes políticos, sino a los individuos en su carácter personal o grupos en las redes sociales. Se han reconocido que si bien desarrollar tecnologías que permitan la detección de noticias falsas no constituye una solución definitiva, es posible y necesario perfeccionar las bases del conocimiento de referencia, mejorar las características informativas y controlar y revisar la información. En el contexto de la pandemia del COVID-19, la ola de casos de violencia de género doméstica, así como la desenfrenada desinformación política, los gobiernos se mantienen buscando nuevas medidas para abordar la publicación de información cierta o falsa, así como esfuerzos legislativos y regulatorios más amplios en torno al uso de las plataformas en línea. Esto no es exclusivo del gobierno, sino que en el sector privado los negocios y empresas tampoco están exentos de esta realidad. Muchas veces las empresas son víctimas de los fake news y toman decisiones basadas en estas. Por otra parte, ¿cuántos recursos invierten los patronos en la resolución de conflictos dentro del área de trabajo causados precisamente por la diseminación de información falsa en las redes? Es importante que los patronos y dueños de negocio en Puerto Rico y alrededor del mundo revisen o adopten reglas y políticas que regulen el uso de las redes sociales. Puerto Rico no debe quedarse fuera de esta discusión ni de adoptar una regulación balanceada que atienda el issue de la propagación de información falsa desde el frente de la educación hasta crear portales en línea para denunciar la publicación de información falsa y requerir que la misma se remueva e imponer sanciones según sea el alcance de la publicación.
En 2021, los temas críticos en la intersección de las redes sociales, la rendición de cuentas y los derechos humanos estarán finalmente en el centro de la discusión pública global. En ESIG SPGB estamos disponibles para contestar sus preguntas y ayudarles en el desarrollo de políticas que atiendan este tema.